Continuando con más información en T13 Noticias, el alcalde auxiliar de la colonia El Caminero, aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, fue asesinado por sujetos desconocidos. La víctima conducía un bus escolar al momento del ataque. El alcalde auxiliar de la colonia El Caminero, situada en la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, fue asesinado a tiros esta tarde en la segunda calle, Quinta Avenida, zona 2, Boca del Monte. La víctima fue identificada como José Emilio González González, de 66 años, quien fue asesinado mientras conducía un microbús con 4 niños estudiantes de primaria. Fueron destacados bomberos voluntarios, quienes a su llegada encontraron el interior de un microbús con placas particulares 520 BKC, que aparentemente transportaba a alumnos de la escuela Rural 823 JL. Lamentablemente el conductor de este vehículo se encontraba fallecido, ya que presentaba múltiples perforaciones ocasionadas con proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Y es que según se sabe, González no solo fungía como alcalde auxiliar, sino además trabajaba como piloto del microbús en mención. Según versiones de testigos, el ataque fue perpetrado por sujetos que se conducían en motocicleta. Al ser impactado, el hombre perdió el control del volante y el automotor se empotró en el portón de una vivienda. Afortunadamente, los niños resultaron ilesos. Extraoficialmente se sabe que la víctima planeaba participar en las próximas elecciones para alcalde de Santa Catarina Pinula. Sin embargo, la información no fue corroborada por ningún partido político. Y continuando con más, un joven universitario que desapareció el pasado sábado, su cuerpo fue localizado en el fondo de un barranco en Colinas de Minerva, mientras que una menor que celebraba sus 15 años fue asesinada por sujetos desconocidos en Tierra Nueva. Esto y más en el siguiente resumen de sucesos. El cuerpo sin vida de un joven universitario fue localizado esta mañana por bomberos municipales en el fondo de un barranco de más de 100 metros de profundidad, ubicado en el bulevar principal de Colinas de Minerva, zona 11 de Misco. Sin embargo, algunos curiosos indicaron que la versión de los hechos es otra, y es que el joven estudiante del tercer año de Ingeniería de la Universidad de San Carlos había desaparecido desde el pasado sábado y presuntamente fue lanzado al fondo del precipicio. Aunque no se encontraron señales de violencia en el cuerpo del hombre, los socorristas indicaron que le faltaba el ojo izquierdo, por lo que el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones del hecho. 2 jóvenes hermanas menores de edad fueron asesinadas a balazos en la entrada al complejo deportivo Medrano Tierra Nueva 2 Chinautla. Las víctimas fueron identificadas como Carolay Paola, de 15 años, y Angélica Beatriz, de 17, ambas de apellidos Paz Álvarez. De este hecho, la Policía Nacional Civil recogió las versiones de testigos y de inmediato iniciaron una persecución contra los presuntos responsables de asesinar a las féminas, logrando la captura de Kennedy José Marroquín Solórzano, de 20 años, y Herbert Ezequiel Mayorga Ajanel, de 18, a quienes se le fue incautado más de 1 libra de marihuana y una botella de vidrio quebrada con cabello de mujer. Los supuestos asesinos tenían además las manos manchadas de sangre. Y tal como se lo anunciamos en nuestros titulares, el depósito de vehículos de la Policía Nacional Civil en la zona 6 fue objeto de las llamas. Es la tercera vez que ocurre lo mismo durante el presente año. Algunos estiman que este siniestro es provocado por personas que intentan robar repuestos para automotores. En lo que va de 2011 es la tercera vez que se reporta un incendio en el predio de vehículos de la Policía Nacional Civil en la 20 Avenida y 10ª Calle, zona 6. El siniestro fue de grandes proporciones y amenazaba con alcanzar viviendas aledañas e incluso a transeúntes y vehículos que pasaban por el lugar, por lo que fue necesaria la intervención de ambos cuerpos de socorro. El riesgo era latente, ya que muchos de los vehículos cuentan con aros de magnesio, los cuales al contacto con el fuego tienden a extender las llamas. A la llegada de las motobombas se encontraron a más de 20 carros totalmente incendiados, por lo que se procedió a sofocar el incendio con varios galones de agua. Luego de varias horas de trabajo se sofocó el incendio en un 100%, por lo que se dejó en manos de la Policía Nacional Civil nuevamente al predio. Eran cerca de 20 a 25 vehículos los que estaban haciendo pasto de las llamas. Nosotros trajimos unidades contra incendio y fue necesario el abastecimiento, nuestros camiones de abastecimiento, para poder lograr controlar con el agua este fuego. Los más de 40 apagafuegos utilizaron un total de 8.000 galones del vital líquido para confrontar el siniestro. Versión de testigos aseguran que el fuego fue provocado intencionalmente por quienes ingresan al predio con la intención de robar partes para vehículo.
En otro tema, el bono 14 no solo es una prestación, sino que termina siendo una tabla salvadora para los trabajadores. En estos tiempos, dice la clase laboral, no se puede ahorrar. El dinero le servirá para pagar deudas. Pues sí, invertir en la familia y pagar algunos gastos. Bueno, en pagar deudas e invertir tal vez en bienes, digo, si es que alcanza. En la inscripción del colegio de mi hija. Yo siempre lo ahorro para poderla inscribir en octubre. Yo pienso que hay mucha gente que debe de tarjetas de crédito, entonces sería bueno que aprovecharan ese dinero para hacer sus pagos, porque yo he escuchado que mucha gente debe y que sería bueno que se pusieran al día, así tienen un poco de tranquilidad, en vez de irse a malgastar el dinero, ¿verdad? Pues en pagar algunas deudas que tenemos y comprar algo para los niños. ¿En eso se debería invertir prácticamente? No, bueno, un poco debería uno de ahorrarlo, pues. En estudios, en los estudios de mis hijos, en pagos. También a través de nuestro muro de Facebook hicimos la misma pregunta: ¿en qué utilizará su bono 14? El 59%, que es la gráfica color verde, es para pagar deudas. La gráfica color rojo representa el 27%, que lo harán para ahorrar, y el 14% para compras varias. Así que se confirma, la mayoría de la población que recibirá su bono 14 en este mes de julio lo utilizará para pagar deudas. Es así como le invitamos a que dé su opinión a través de nuestro muro de Facebook. Le recordamos que nos encuentra como T13 Noticias. Continuamos con más noticias nacionales.
Los diputados al Congreso de la República volverán al Pleno esta semana. Su objetivo es terminar con la interpelación del ministro de Gobernación, Carlos Menocal, aunque para ello deben superar varios obstáculos. Mientras tanto, el funcionario debe primero responder preguntas de la UCN, que lo ha citado para mañana. Después de pasar más de 15 días sin sesionar y algunos diputados sin presentarse al Congreso, la Comisión Permanente decidió reiniciar la interpelación al ministro de Gobernación por parte de la bancada patriota y ver de cerca la agilización de la agenda. La bancada UCN interrogará mañana al jefe de la cartera de Gobernación y, de quedar satisfechos, retirará a su lista de diputados. La idea es continuar con la interpelación del ministro Menocal, pero mejor si logramos de alguna manera que el interrogatorio al ministro Menocal se lleve a cabo fuera del hemiciclo y podamos avanzar en la agenda legislativa en los temas pendientes. La ley de extinción de dominio está en vigencia, sin embargo, el reglamento para su aplicación aún no está terminado. Las autoridades de la vicepresidencia confían que este se pueda concluir antes del 7 del presente mes y que sea aprobado de inmediato por el presidente Álvaro Colom. El reglamento para la ley de extinción de dominio está finalizado, según lo dio a conocer el vicepresidente Rafael Espada, informando que el estatuto debe ser aprobado por el presidente de la República el próximo 7 de julio, si no se presenta alguna modificación. Además, Espada señaló que cuenta con 30 días para establecer al personal que tendrá a cargo la regulación de dicha normativa. Ya publicamos las condiciones y estatutos para la Secretaría, para el secretario y el secretario adjunto, que son los que van a administrar el sistema. Van a estar también 6 directores que van a ser nominados por los secretarios y va a ser una estructura muy seria. En torno a la brecha entre el Colegio de Abogados y la Ley de Extinción de Dominio, el vicemandatario señaló que los profesionales del derecho pueden realizar un proceso legal conforme a la ley, pero les recomendó revisar a profundidad el Código Arancelario, el cual aseguró puede ser cambiado, mas no pretender modificar la ley. Si ellos tienen un mandato legal y una impugnación del sistema legal, lo seguimos. Para eso tenemos la Constitución. Yo creo que en Guatemala también tenemos que aprender a respetar la ley. Si el semáforo está en rojo, no pasemos. Es decir, cuando cambie la ley, digan que cuando está en rojo podemos pasar, pasemos. Pero ahorita dice que si está en rojo no se pasa. Entonces no nos pasemos. Es lo que no nos hemos acostumbrado. Y ahora en los Estados Unidos, en donde sí se cumple la ley, no porque sean buenos, los americanos sean buenos o malos, sencillamente que si los agarran, les dan una multa grandísima, hasta les puede quitar la licencia. Aquí no, aquí todo el mundo, como no hay consecuencias, todo el mundo no cumple la ley. Mientras tanto, los tribunales de un solo juez iniciaron a funcionar este día. La Asociación de Jueces y Magistrados manifestó que no hay suficiente espacio para este tipo de juzgado. Además, aumenta el riesgo para que los jueces sean amenazados si no resuelven un caso a favor de un sindicado. Como parte de las reformas al Código Procesal Penal, en Torre de Tribunales ya empezaron a funcionar los tribunales pluripersonales, aquellos en los que solo un juez dictamina sentencia en casos menos graves. Los primeros en trabajar de esta manera fueron los tribunales 8º, 9º y 10º. A unos cuantos días, la Asociación de Jueces y Magistrados ya identificó los primeros problemas en el funcionamiento de los mismos, como la falta de espacio, equipo de audio, entre otros. Actualmente, como están organizados los tribunales de sentencia, no tienen el espacio físico para poder formar o crear 3 salas de debates. Nos preocupa porque en un momento dado podrían ser estos jueces unipersonales ser objeto de más intimidaciones, más amenazas. Esa es la preocupación, porque ahora se va a saber quién va a ser, qué juez específicamente va a ser el que va a condenar a una persona o el que va a absolver. Según lo manifestara la Cámara Penal el días anteriores, el objetivo de estos tribunales es agilizar los procesos y optimizar los recursos. Próximamente, la Asociación de Jueces y Magistrados sostendrá una reunión con la Asociación de Fiscales y Defensores Públicos para evaluar los efectos positivos y negativos que generen estas reformas. En cámara, Hamilton Patzán para T13 Noticias, Edwin Iquique. Y pasando al ámbito económico, las expectativas para los exportadores guatemaltecos poco a poco se han ido superando, de tal manera que los productos nacionales han encontrado nuevos mercados en el extranjero.
las exportaciones del sector agrícola se recuperan. Después de la crisis del 2008, en donde la cifra de exportaciones bajaron significativamente, nuevamente muestra un incremento favorable. El año pasado aumentó 6% y se espera que para el final de este se llegue al 16%. Ricardo Montenegro, director de la División Agrícola de Agexport, asegura que el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA ha beneficiado a este sector, ya que el país que más demanda es Estados Unidos. Sin embargo, aún se importa más de lo que se logra exportar, lo que demuestra una balanza negativa y pérdidas a este sector. En una economía abierta como la de Guatemala, eso es razonable, es decir, resulta relativamente fácil vender los productos a los guatemaltecos. O sea, tenemos aranceles bastante bajos y eso es atractivo para los proveedores de otros países, ¿no? Con la Unión Europea, en donde han crecido los dos, tanto importaciones como exportaciones, pero todavía las exportaciones son mayores. Tenemos un saldo negativo de poco más de $400 millones. O sea, estamos importando 800 y pico millones de dólares de Europa y les estamos vendiendo 400 millones. Quiere decir que estamos teniendo una balanza deficitaria en más o menos la mitad. Con Estados Unidos sucede algo parecido. Frutas como mangos, melones y piñas y vegetales como arveja son de interés para los diferentes países del mundo, lo cual logra que organizaciones internacionales brinden ayuda para capacitar al productor agrícola. Afortunadamente no estamos solos en esta lucha. Nosotros en Agexport recibimos cooperación de organismos internacionales que nos han ayudado a difundir todo este tipo de conocimiento y tecnología. Aquí debo citar, quizás nuestro socio principal ha sido la misión AID en Guatemala, pero también hemos tenido proyectos financiados por el BID desde la ventanilla del Fondo Multilateral de Inversiones.
Continuamos con más información aquí en T13 Noticias. El ingreso a las instalaciones de Camí Pamplona del Seguro Social en la zona 12 es una odisea para los jubilados. La falta de infraestructura adecuada pone en peligro a quienes asisten a este lugar. No hay rampas para sillas de ruedas ni pasamanos para que un adulto mayor pueda sostenerse. Los jubilados del Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, CAMIP, se muestran molestos ante el peligro que representa ingresar a las instalaciones en la zona 12. El paso peatonal no tiene pasamanos, la rampa es resbalosa y se torna difícil principalmente cuando llueve. Actualmente se están realizando remodelaciones, pero estas no avanzan, aseguran los afectados. Yo me caí por venir a consulta hoy y no aguanto mi brazo. Ahorita voy por mi medicina, vine a las 8 menos 20. Y esta es la hora que voy a ir por mi medicina. Y aquí no hay ningún pasamanos, ¿verdad? Como para que nada, se puedan ayudar. Legalmente es que estamos peor. Y de todos modos, si lo escuchan, que lo escuchen, pero es la realidad. A mí yo he tenido problemas aquí. Yo ya lo tuve varias veces, entonces dicen que uno es el problemático, pero no cuentan lo que hacen con uno. Ojalá que esto fuera algo transitorio, porque está muy mal diseñado. La verdad de los hechos es que es una pendiente extrema que yo creo que fácilmente podemos estar hablando de unos 20 y pico o 30 grados, lo cual es absolutamente ilógico, ¿verdad? Y continuando con el tema de la salud, el vicepresidente de la República, Rafael Espada, inauguró en Santa María de Jesús, Zacatepeques, clínicas médicas que prestarán el servicio a más de 33,000 pobladores de esa región. Dicho centro, según lo dio a conocer Espada, tuvo un costo de $250,000, fondos que fueron donados por organizaciones de los Estados Unidos con la colaboración del sector privado. Cambiando la información, los guardias penitenciarios que acuden a la torre de tribunales dicen que sus derechos humanos se violan. Un ejemplo de ello es la forma como la comida se las dejan en el suelo. Por temor a represalias, no lo quieren decir. Muchas veces se critica del por qué algunos agentes del sistema penitenciario acceden a sobornos. La falta de un salario digno, condiciones de trabajo más adecuadas, son algunos de los elementos que impulsan a que se cometan estos hechos. El ente de T13 Noticias constató la manera inadecuada en que les sirven la comida a estos servidores públicos en el sótano de Torre de Tribunales, pues la dejan tirada en el suelo. Al consultarle al vocero del sistema penitenciario sobre esta situación, respondió lo siguiente. En este caso, obviamente, tenemos que darle una verificación si son casos fortuitos o es un caso que se debería dar previamente. En relación al tema penitenciario, hasta el momento la Dirección General no tiene ningún conocimiento formal de una situación, de una situación en general por el factor de alimento. Pero como les menciono, las puertas de la Dirección General, según menciona el licenciado Morales, están abiertas para cualquier inquietud que vaya en mejoramiento y en beneficio de la población laboral del sistema penitenciario. Los agentes del sistema penitenciario que han sido afectados se negaron a dar declaraciones ante el temor de ser recriminados por los altos mandos. En otras noticias, este fin de semana circuló el rumor del secuestro de 40 guatemaltecos ilegales en territorio mexicano por parte de bandas que se dedican al tráfico de personas. La Cancillería guatemalteca aún no ha confirmado este extremo, aunque dice haber realizado acercamientos con su homóloga mexicana. Unos 40 guatemaltecos se presume fueron secuestrados por los Zetas, luego de haber abordado el tren que salió de Oaxaca con rumbo a Veracruz, México. Se estima que en el tren viajaban 120 centroamericanos. Se sabe que los chapines son originarios del occidente del país. La Cancillería guatemalteca aún no confirma el secuestro de migrantes en el territorio mexicano. Hasta el momento son especulaciones, asegura Conamigua. Relaciones Exteriores de Guatemala pedirá información a México. Se tiene conocimiento de que el secuestro fue del tren que iba de Oaxaca para Veracruz, donde pueden haber más de 120 centroamericanos. Se tiene conocimiento por prueba testimonial, no hay ninguna prueba de este tema, que hay más de 40 guatemaltecos, por lo cual se están haciendo las investigaciones del tema por el gobierno mexicano y pues lo que le compete a la Cancillería está haciendo la intervención que como consulados le pertenece, aparte de que la Cancillería está haciendo los esfuerzos aquí en el estado de Guatemala
por presentar las denuncias viables para que se investigue el tema. Y el único que se ha atrevido a denunciar hechos como este es el padre Solalinde, que es más, la semana pasada hubo un tema de que hay tema de acoso a la Casa del Migrante en la frontera de México, la casa que él es el que dirige. Entonces él pone en conocimiento de que, que fueron secuestrados porque les dicen, o sea, ellos son puro testimonio donde él le llegan a contar y él lo somete. O sea que realmente pruebas solo es el tema de que él dice, tengo conocimiento que secuestraron tal bus en tal parte. El consulado guatemalteco en México presume que los familiares no denuncian por temor. Se estima que los criminales piden de $5,000 a $25,000 por el rescate. Las personas que están siendo extorsionadas por temor a que maten a sus familiares no lo denuncian. Entonces, la falta de denuncia es que hace muy difícil la investigación del tema.